Yo la estoy presentando, profe, solo que está un poquito lenta. ¿Quién está presentando? Ya. Bueno, vamos a empezar a ver la presentación. En este caso vamos a ver la actividad de la succinato deshidrogenasa, o abreviada SDH. En la primera pregunta valga la redundancia, nos preguntan qué es la cadena respiratoria y mostrar los complejos que acompañan y para qué sirven, en pocas palabras. Bueno, por la cadena respiratoria se puede reducir a que es un conjunto de complejos enzimáticos en la membrana mitocondrial que oxidan a NADH y alfa-H. También generan gradientes de protones y ese gradiente de protón creado, pues la ATP sintasa, no, ATP-tasa, o como se diga, pues lo aprovecha para crear más ATP. El funcionamiento de la cadena respiratoria pues se hace en 4 pasos, por así decirlo, muy generales, y pues es nada más al principio, como dije, tiene 4 complejos. En el complejo número 1, el NAD llega de forma reducida, deja sus electrones y sale de forma oxidada. Esos electrones, al entrar al complejo enzimático 1, hace que la energía que se llega a desprender en ese momento hace que se bomben protones hacia el exterior, bueno, hacia el espacio intermembrana. Esos hidrógenos, o esos electrones, perdón, ya una vez en el complejo 1, no se los queda él, sino que se los transfiere también al complejo número 2, pero también aquí entra el FAD reducido. FAD reducido y se oxida. O es al revés. No, sí, FAD oxidado y después se reduce. Y también al llegar también deja sus electrones, y los electrones donados en el complejo 1 más los que se donaron en el complejo 2 los recibe la ubiquinona. Esta ubiquinona está en su forma oxidada, recibe los electrones, se reduce, y la ubiquinona lo que hace es en el espacio intermembranal se mueve hacia el complejo número 3. En el complejo número 2 no hay bombeo de protones, simplemente es como, puede decir, como una zona donde los electrones se juntan y se lo dan a la ubiquinona. Ahora sí, cuando la ubiquinona ya está reducida, pasa al complejo número 3. En este momento nada más entra al complejo 3 y lo único que hace es también dar energía para que se puedan bombear protones hacia el espacio intermembranal. Ya una vez estando ahí, gracias al citocromo C, se sigue moviendo, deja los electrones y la citocromo C los transfiere hacia el complejo número 4. En este último complejo es donde hay el mayor bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, y pues aquí el oxígeno que está ahí anda por ahí volando, se parte en dos y recibe, como se parte en dos el oxígeno molecular, pues de resultado que da son dos moléculas de agua. El NAD reducido y el FAD reducido vienen del ciclo de Krebs, bueno, que está ahí, y pues sirve también para que una Qué vez bueno que que lo en el ciclo de dijiste. Krebs se reducen, pues ayudan a la cadena respiratoria a transportar los electrones, y los NAD reducido y los FAD reducidos pues también vuelven a entrar al ciclo de Krebs. Es un ciclo. Espérame. Como digo, ¿Sí me escuchas? ¿No me escuchas? sí, sí. Ok. ¿El FAD puede salir y entrar? ¿Cuál FAD? Ahí lo acabas de decir, ¿no? Del ciclo de Krebs sale el Sí, es FAD. que no como tal entra, porque de hecho el FAD es la coenzima, el grupo prostético del complejo 2, que es la succinato de deshidrogenasa. No me refiero a que saliera, sino que simplemente como este complejo es utilizado también para ciclo de Krebs, pues se vuelve a utilizar ya sea el FAD reducido y el FAD oxidado. Se ocupan constantemente en el ciclo de Krebs. Para Y eso entonces, ¿quién sí puede entrar y salir? el NAT, ese sí puede estar Ese 3 sí, y segundos. aparte del NAD, Mm, ¿cómo se llama la práctica? la succinato de deshidrogenasa. Y entonces, ¿quién puede entrar y salir? La succinato de deshidrogenasa. Ok, Bueno, es que el no se siente metabolito, raro. No. ¿Cuál es el sustrato de la succinato deshidrogenasa?
El fumarato, no, succinato. Succinato. Entonces entra y sale succinato, que es lo que muchos libros les ponen, ¿no? Que entra succinato, sale fumarato. No puede entrar y salir el FAT. Sí, es Y este grupo. otra vez, recuérdame, ¿se genera un gradiente de protones o de electrones? Protones. ¿Y por qué ahí dice de electrones? ¿Dónde? Porque me equivoqué. Para que lo corrija, ¿no? Porque si alguien estudia de eso, va a decir así de, aquí está algo raro. Sí, dicen Entonces, protones. de acuerdo a tus propias palabras, ¿qué es una cadena transportadora de electrones? Un conjunto de complejos enzimáticos que ayudan a crear gradientes de protones, y los gradientes protones pues se puede utilizar para la ATP sintasa, para crear más ATP. Ok, perfecto. Después ya vienen los potenciales redox, ¿verdad? Sí. ¿Me puede pasar a la siguiente? Ok. Okay. Bueno, pues aquí nada más mostramos los complejos enzimáticos, como dije que hay varios. Bueno, los cuatro. Pues de potencial redox. Potencial redox más adelante se van a explicar un poquito mejor, pero pues cuando el potencial tiene un número negativo, significa que no tiene mucha afinidad por los electrones y tiende a soltarlos. Y cuando tiene un valor positivo, pues eh, tiende más a querer ¿cómo se llama? Sí, los electrones, y pues no los suelta tanto. Entonces aquí están los niveles, cómo se va disminuyendo el potencial de tanto el complejo 1, la ubiquinona, que es y el succinato de deshidrogenasa, que es el complejo 2, y pues nada más es la forma en que se va perdiendo el potencial redox de cada complejo. No sé si tengan una duda respecto a esto. Aquí al ladito hay un poquito más de valores. De complejo 1, los valores que tienen en cuanto a potencial redox. Rapidísimamente, ¿por qué tienen estos valores? Pues como le dije, es la potencia redox, es nada más, por así en general, la afinidad que tienen por soltar o por recibir electrones. Pues sí, pero por ejemplo, si te fijas en el complejo 1, el primer cofactor, que es el flavino mononucleótido, tiene menos 0.30. Y después los clústeres de hierro azufre tienen menos 0.25. ¿Por qué crees que pasa de menos 0.30 a menos 0.25? Porque pues se podría decir que van ganando como ganas de querer tomar electrones, porque como dije, si es menos, no tienden a perderlos más y no tantos a ganarlos, pero sí pueden ganarlos. Y Ok, pues mientras si van, tienes de menos, si me centro en ese menos 0.30 y menos 0.25, si el flavino mononucleótido tiene electrones, ¿qué va a tender a hacer? Si tiene el flavino mononucleótido y tiene el clúster de hierro azufre de menos 0.25. pues ceder los electrones al otro. Y entonces pueden, ¿qué? Se pueden mover, ¿no? Pueden Bueno, sí fluir. mover. Y Ajá. justamente el brinco no es un brincote. O sea, si yo te pido a ti que brinques 6 escalones, puedes brincar 6 escalones. No, pues, no, Pero si yo te digo brinca 4, ya es más fácil, y si brinco 2, mucho más mucho más fácil. fácil. Ok, ¿la viste? Entonces, entre más cercano es más fácil que brinquen los electrones. Ok, Ok, muy bien. sí. La que sigue. Bueno, Bueno, yo les voy a explicar acerca de el potencial redox y cómo se relaciona este concepto para describir la función de la cadena respiratoria. El potencial redox es la medida que expresa la actividad de los electrones en una reacción química. Puede ser de oxidación o de reducción. Oxidación es cuando un átomo pierde electrones, y reducción cuando está ganando. Em, Cuando tienen un potencial negativo, son menos afines a los electrones, lo que quiere decir que pierden los electrones. Estos son los que resultan ser mejores donadores de electrones. Y cuando cuentan con un potencial positivo,
estos son más afines a los electrones, es decir, que están ganando electrones y pues estos tienden a ser los mejores aceptores de los electrones. La siguiente, por favor. Y bueno, para la cadena respiratoria, es la hipótesis quimiosmótica, que esta trata acerca de que la producción de ATP en la fosforilación oxidativa incluye procesos tanto químicos y de transporte. En el acoplamiento quimiosmótico suceden dos acontecimientos. En el primero es donde se establece un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Y en el segundo, que es donde la energía potencial que está almacenada en el gradiente se libera y esta energía es capturada en la formación de ATP a partir de ADP y de fosfato. Y bueno, la función de la cadena empieza con la molécula de glucosa que inició la glucólisis, está oxidada. Entonces, parte de su energía se ha invertido en la síntesis de ATP. La mayor parte de esta energía en los electrones, que son capturados por el NAD y el FAD, los electrones que pues vienen de la glucólisis, de la oxidación del ácido pirúvico y del ciclo de Krebs, se encuentran en un nivel alto de energía. Y en el transporte de electrones, estos son conducidos a través de una cadena con múltiples aceptores. Cada uno de los aceptores es capaz de, ahora sí que de aceptar electrones a un nivel menor al anterior. Y los transportadores pueden existir en dos estados de oxidación, pasando del uno al otro según acepten o donen sus electrones. Cada par redox solo puede recibir electrones de otro par que tenga su potencial de reducción más negativo. O sea, solo pueden, los que tienen potencial negativo también pueden aceptar electrones, siempre y cuando el que va a donar sea más negativo que el otro. Y bueno, del lado derecho tenemos la imagen de la cadena respiratoria, que pues esta está compuesta por 5 complejos, 1, 2, 3, 4 y 5, o ATP sintasa, y 2 transportadores de electrones móviles, que es la ubiquinona y el citocromo C. Los complejos 1 y 2 transfieren los electrones desde el NAD y el succinato a la ubiquinona. El complejo 2 transfiere los electrones desde la ubiquinona al citocromo C. Y el complejo 4 transfiere los electrones desde el citocromo C, perdón, desde el citocromo C al oxígeno. Nada más una precisión, Gaby. Sí. Solo es de la oxidación de la glucosa. Estos electrones que están cediendo al NAD o al succinato, solo se pueden sacar de la glucosa. No. ¿De qué otra cosa? ¿Te acuerdas de bioquímica general? Sí, ya llevaste bioquímica general, ¿verdad?
Sí. ¿Sí te acuerdas de bioquímica general? Más o menos. ¿Te acuerdas qué pasaba con los ácidos grasos? Mm, mm, Bueno, en beta oxidación se producía nada reducido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí. esos electrones pueden salir de cualquier parte del metabolismo oxidativo, ¿no? Cualquier parte del catabolismo que te produzca electrones de alta energía. Entonces pueden llegar a la cadena respiratoria. ¿Sí? Sí. Ok, nada más. ¿Quién propuso la hipótesis quimiosmática? Recuérdame. Fue mm, Peter Mitchell. Peter Mitchell. Muy bien. Peter Mitchell propone la hipótesis quimiosmática. Y Ujú, que entonces de hecho recibió el premio Nobel por esto, ¿no? recibe el premio Nobel, ¿no? Por proponer lo que es la hipótesis quimiosmática, ¿no? Ujú. Entonces, estos conceptos del potencial redox les tienen que quedar clarísimo a todos. Todo el mundo lo tiene así súper claro. Además de Gaby, que creo que sí le quedó claro. Todo el mundo claro. Ok, sí. Bueno, aquí yo les voy a hablar un poquito en general lo que es la cadena de transporte de electrones. Y bueno, pues es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en el interior de la membrana de una mitocondria. Los electrones, como su nombre lo dice, o sea, pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones de redox. Todos los electrones que entran a la cadena de transporte, como ya lo dijeron, son los que provienen de las moléculas de NADH y FADH. Estas, pues ya como también lo dijeron, se producen en la glucólisis y de Krebs y todo eso. Bueno, conforme los electrones viajan a través de la cadena o se mueven, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior, lo que hace que pues liberen energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear los iones de hidrógeno, como podemos ver en la parte de la imagen arriba, pues están todos los iones de hidrógeno. Estas se desplazan desde la matriz hacia el espacio intramembranal. Lo que Espérame, crea que espérame, espérame. ¿Iones de hidrógeno? ¿Cómo se llaman sí, los iones de bueno, hidrógeno? protones, Protones, ok. protones. Lo que, bueno, hace que en los protones se concentren en el espacio de la intermembrana y bueno, después esos mismos protones tienen que regresar a la matriz, lo que ahí vamos a generar pues el ATP porque al entrar los iones pues hacen como la energía porque pasan por la enzima llamada ATP sintasa, la cual, digo, o sea, aprovecha el flujo de protones para sintetizar el ATP. Bueno, al final de la cadena del transporte de electrones, los electrones se puede decir que gastados o los que van, ya cumplieron como que su función ahí, se van a juntar con las moléculas de oxígeno que se encuentran ahí para a formar agua, que en este caso nuestro oxígeno sería como nuestro receptor de electrones. Y creo que ya. Aceptor final de electrones, ¿no? Si se acuerdan, había aceptores finales de electrones en fermentación y también aquí en respiración hay aceptor final de electrones, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí, Leslie? Ok. Una pregunta, ¿cuál es la vitamina K2? No sé. Está muy peculiar, ¿no? Porque tienes que el complejo 1 le cede los electrones a la vitamina K2, que no es la ubiquinona. ¿Es la ubiquinona la vitamina K2? Leslie, ¿tú qué dices? ¿Sí o Pero no? ¿me puede repetir la pregunta? Es que como que se traba mi internet y no lo escuché bien. Sí, se traba tu internet y yo también me trabo. ¿La vitamina K2 será la ubiquinona o no?
¿Sí? Pues de acuerdo a tu esquema, ¿no? Porque o tienes vitamina K2 o tienes ubiquinona, ¿no? Y ahí también pasa algo rarísimo. ¿Qué alcanzas a ver de la ubiquinona? Si ubicas a la ubiquinona, ¿no? ¿Cómo está representada, Leslie? ¿Por qué Aquí letra? en verde, ¿no? Que es el ovalito ese, que está ¿El oval, el el óvalo ovalito verde o verde. el círculo rosa? No, el verde, ¿no? Ahí en el esquema. Ah, ok, bueno, ponle atención a lo rosa. Si según tú la ubiquinona es lo verde, lo rosa, ¿qué está haciendo? ¿Y qué te está produciendo? Electrones, o sea, el cambio de electrones. Estás produciendo, está moviendo electrones, ¿no? Pero le está haciendo algo Ajá. al oxígeno. ¿Ya viste que le está haciendo al oxígeno? ¿Lo parte a la mitad? No lo parte a la mitad. ¿Se está produciendo qué? Lo está reduciendo y está generando un radical, ¿no? ¿Cómo se llaman esas especies? Son como muy famosos y de hecho en agrícola creo que todavía no lo han visto. Pero en agrícola luego ven estas especies. Son especies muy reactivas. ¿Sí lo han visto? Especies reactivas de oxígeno. Es la primera vez que veo que un esquema destaca la generación de las especies reactivas de oxígeno así. De acuerdo a tus conocimientos, ¿es posible que se genere, Leslie? Así. No, Supongo que la ubiquinona es la Q. ¿Te acuerdas de la estructura de la ubiquinona? no, la verdad no, ¿para qué le miento? Ok, pero tiene una cadena así súper enorme lipofílica, ¿no? Entonces, eh, ¿crees tú que le pueda pasar los electrones al oxígeno? Sí, ¿Por qué? porque a veces al ser tan larga para desprenderlos es más fácil. O sea, no, no sé, es una Ahí, idea. ahí tendrías que poner la atención a un valor que te acaban de describir, al potencial que redox, ¿no? De acuerdo al potencial redox, sí podría podría, pero en este caso cualquier componente de la cadena respiratoria podría cederle los electrones directamente al oxígeno, ¿no? Lo cual no lo veo tan fácil, pero bueno. ¿De dónde lo sacaste? No veo la fuente. ¿Dreamstein? Pues la saqué de internet, profe. Ahí está el link, por si ahí se lo Sí, ya lo quiere. vi. Sí, estaba viendo el Dreamstein. Sí, sí. Ok, nada más, pues si tienen ahí libros, ¿se acuerdan que el maestro les publicó libros? ¿El maestro Miguel les publicó libros? No, Sí, pero la nunca verdad lo. es que ya se repetían un poco las imágenes y dije, ay, entonces, ¿cuál pongo? Y me Mejor la algo rebusqué. nuevo. Ok, bueno, si tienen libros así confiables y chonchos, pues mejor utilicen libros confiables y chonchos en vez de internet. Ok, la que sigue. Bueno, la pregunta 4 dice que sobre el esquema de la cadena respiratoria aerobia de Escherichia coli, vamos a señalar sus componentes con sus respectivos nombres, así como los potenciales redox, y explicar cómo se da el flujo de electrones. Bueno, para empezar, aquí no vamos a encontrar los casos complejos. Aquí vamos a encontrar principalmente el complejo 2, que es donde se va a llevar a cabo la cadena de electrones y vamos a partir del NADH, que va a ser nuestra fuente de electrones, y esta se transfiere a la ubiquinona 8, que va a ser la que va a conectar principalmente para la NADH deshidrogenasa. Y con esta pues vamos a tener dos sistemas oxidasa terminales, de los cuales la rama superior va a ser la que pues, nos va a actuar cuando Escherichia coli pues esté en fase estacionaria y también que tenga poco oxígeno.
Aquí es donde van a intervenir, pues, 5 creo, citocromos. Uno es el B558. Es que no se alcanza a ver los números, pero se los digo. Es el B558, el 595, el 562, el citocromo D y también un importante va a ser el citocromo O. De aquí pues también va a haber la entrada de electrones a través del complejo 1, que como aquí no está como tal, pero también puede haber entrada, y este se va a ir directamente a la quinona 8. ¿Qué más? Pues el complejo 1 va a bombear 2 electrones, y el complejo 2 no va a bombear. El complejo 3 va a bombear 2 electrones, perdón, y el 4, si no me equivoco, 4 electrones. ¿Vean electrones o protones? Electrones. Electrones. ¿Los electrones fluyen o son bombeados? Se bombea. Segura. Pues eso nos lo explicó la profesora. La Los profesora les debe haber electrones. explicado que los protones se bombean, ¿no? Los electrones fluyen. Sí, sí. Lo veníamos diciendo, ¿no? Desde Sí, que... que desde la cadena, sí, desde el principio que era protón. No, o sea, primero, los electrones fluyen porque están siguiendo su potencial redox, ¿no? De los brincos que le dije este Sergio, ¿no? Cómo brincaba, ¿no? Los electrones, los brincos tienen que ser chiquitos y pueden fluir los electrones por el cambio de los potenciales redox. Quedó súper claro con la imagen de esta Gaby, ¿no? Sí, sí. Sí, Y entonces los electrones fluyen y con esa energía se bombean protones. Ahora, ¿el citocromo C está presente en la cadena respiratoria de Escherichia coli, sí o no? no. Porque en la imagen se ve el citocromo C. Es que no encontré una, como dicen otras, sí estaban repetidas, no encontré una que no lo tuviera, o sea, buscaba y todos me aparecían pero sí se me olvidó mencionar que no lo tiene, solamente creo que es el B y los que mencioné. Si es que estabas, o sea, yo vi la imagen y dije, eso está mal, y de hecho hasta te iba a decir, estás mintiendo con tu referencia, No, no, pero no, pues, esa no. ya que la vi, está bien tu referencia, porque tu referencia es de la cadena mitocondrial. Lo que Sí, tuviste que haber buscado fue la cadena respiratoria de Escherichia coli, ¿no? sí, es que Si sí me lo hubieras supuse mandado lo WhatsApp, te mismo, la mandaba con gusto, así, cuando o perdón. 4 de sus compañeros no los encontraban y ya es así de... Está en el Brock, pero pues ya, mejor se las mando porque nunca la encuentro. Sí, Pero no, bueno, el citocromo C no está ahí, no ¿no? aparece. Pero sí lo dijiste bien. ¿Cuáles son los componentes de Escherichia coli? Repíteselos a tus compañeros, por favor. Los citocromos, Ajá. los ¿Cuáles son los? citocromos B558, el 595, el 562, el D y el O. Citocromo O. Ok, o es citocromo B o es citocromo BD, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes a lo que es el citocromo BO y además, ¿qué otra cosa tienes? La ubiquinona 8. Tienes a la ubiquinona 8, muy bien, que es diferente de la ubiquinona que tenemos nosotros, que es la ubiquinona ¿qué? O la coenzima Q. La de los seres humanos, ¿cuál es? Es la 10, ¿no? La ubiquinona 10 es la de los seres humanos, la Q8 es la de Escherichia coli. Ok. ¿Tiene succinato deshidrogenasa la cadena respiratoria de Escherichia coli, Laura? ¿Tiene que, perdón? Succinato deshidrogenasa. Sí, Muy bien. ¿Tiene NAD deshidrogenasa? no. No tiene NAD deshidrogenasa. ¿Segurísima? Ah, no, sí, sí, tiene. Está en ¿Tiene el citocromo BC1? Mm, No, no tiene citocromo BC1, que es el complejo 3, ¿no?
Canónicamente, a quien le decimos complejos son a los de la cadena respiratoria mitocondrial. Le podemos decir complejos a la cadena respiratoria de Escherichia coli, sí. Pero más que nada, para destacar la diferencia, entonces, NAD deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa y citocromo B. ¿Sí? Sí, todo el mundo sí respondió esta pregunta de su cuestionario. Técnicamente todo el mundo la respondió. Sí, sí, sí. Ok. Y luego, Laura. Pues ¿O ya es bueno, todo? venía, sí, Ajá. venía como general, cómo se acaba el flujo de electrones. Como tal, no encontré algo así bien, solamente como nos explicó a lo mejor de una manera la profesora, que pues se va a transferir de potenciales de redox negativo a positivo, pero creo que eso ya lo mencionan al principio. Y Ok, de manera que pues los electrones, ay, perdón, no te preocupes. ya, perdón. De manera que pues algunos, ¿cómo se les llama? Moléculas que tengan, que se encuentren más bien en la cadena de tránsito de electrones, van a tener la capacidad pues de donar y aceptar electrones siempre y cuando pues el donador tenga un valor mucho pues más negativo que los que va a aceptar. Ok, perfecto. Muy bien, Laura. La que sigue. Bueno, vamos a hablar sobre ahora este, el complejo 2, también llamado succinato deshidrogenasa, SDH. Y pues esta proteína o complejo se divide en 4 subunidades, que es la SDHA, que es aquí donde está la zona catalítica, donde se da una reacción, el SDHB, que son ¿tres qué? 3 complejos de fierro-azufre, que ayudan a transportar bueno, te la voy a explicar un poquito más, pero ayudan a transportar. Y está por último los complejos SDHC y el SDHD, que estos sirven como anclaje para estar en la membrana y también son hidrofóbicos. Bueno, empezando desde abajo, cuando el SDHA, que es el complejo donde se cataliza la reacción de succinato a fumarato, también aquí entra un fadoxidado. Ahora aquí entra un fadoxidado que va a ser el grupo prostático de esta proteína. Entra como FAT oxidado y sale como FAT reducido. Bueno, no sale, se queda ahí. Lo que pasa después de que ya se reduce, los electrones que se transfirieron de FAT oxidado a FAT reducido pasan por el complejo SDHB, que para eso sirven las 3 moléculas de hierro azufre, que ayudan a moverlos para llegar a, al a las unidades SDHC y SDHB, donde se encuentra la proteína, que no sé si es proteína, bueno, hay que llamar la molécula de ubiquinona, que está de forma oxidada, y ahí recibe los electrones que pasaron desde abajito, y de ahí se reduce, y pues ya va por el espacio intermembranal para ir al complejo número 3. Si quisieras que eso Pues el fuera de grupo Escherichia prostático, coli, si quisieras que eso fuera de Escherichia coli, ¿qué tendrías que cambiar? ahí no me llega eso, según yo era esa. Va, ahí dice matriz, membrana mitocondrial interna y espacio intermembranal. Falta ya me acordé, falta una membrana exterior, ¿no? La que está arriba. Va. ¿Hay mitocondria en Escherichia coli? Ah, Y entonces no hay matriz mitocondrial, no hay membrana mitocondrial interna y no hay espacio intermembranal, ¿no? Entonces todo eso lo tendrás que sustituir por matriz, lo sustituyes por citosol, citosol, muy bien. La membrana mitocondrial lo sustituyes por, membrana citoplasmática, muy bien. Y espacio intermembranal lo sustituyes por,
Ay, se me fue de la capa de peptoglicano. No, sigue siendo un Membrana espacio. Ya te lo dijeron. ¿Espacio Ok. qué? Membrana plasmática. ¿Espacio qué? ¿O espacio plasmático? Periplásmico, ¿no? Recuerden que es el que está alrededor, ¿no? Entonces es el espacio periplásmico, ¿no? Peri, que está alrededor de la membrana plasmática, ¿no? Espacio periplásmico. Y entonces, de acuerdo a la imagen que tienes ahí, ¿es una proteína transmembranal o no, Sergio? Sí, proteína transmembranada también integral porque pues atraviesa toda la membrana citoplasmática. Ok, Está muy bien. unida ahí. Es algo raro, ¿no? Porque en los esquemas anteriores, todas las oxinatos deshidrogenasas que pusieron son una bolita que está como a la mitad, ¿no? Entonces, ojo con eso, por favor. Y ahí, Escherichia coli, ¿cómo se escribe, Sergio? A ver, te lo deletreo mejor. ESCHERIA. Ok, Col. por ahí te saltas. Pero bueno, lo que quiero que pongas o lo que quiero que veas es 1, itálicas, 2, coli es con mayúscula o en minúscula. El género es con mayúscula y la especie es con... Minúscula. Lo que se me pasó ahí. Ok, ese es así como un error así garrafal desde el punto de vista biológico, ¿no? Género con mayúscula, especie con minúscula. Siempre, ¿no? Sí. Ok, O sea, aquí ¿ibas a decir algo más? Nada más que el grupo prostético de esta enzima es el FAT oxidado, que pasa reducido, y pues no se separa de la unidad SDHA, porque está unido covalentemente, y pues ahí se está reutilizando constantemente para crear este ciclo de paso de electrones, te lo lleva. ¿Los clústeres de hierro azufre son grupos prostéticos o no? Creo que esos son como... Pues sí, porque se necesitan... No, a ver, no. No, la verdad no podría decirle. No. ¿Qué dicen los demás? ¿Son grupos prostéticos o no? Los clústeres de hierro azufre. No, No, esos son ¿seguros? los, no, según yo son los cúmulos, ¿no? Pues son los cúmulos, ¿no? Cúmulos o centros ferrosulfurados. ¿A qué están unidos cada uno de los hierros? Azufre. ¿Y el azufre de dónde sale? El azufre es parte de... De los grupos. Hay azufres que están en formas de De sulfuros, pero... Ajá. De las cisteínas, ¿no? Entonces, pero no. tienen sulfuros, pero aparte también tienen cisteínas, ¿no? Entonces, la cisteína está uniéndose covalentemente al hierro, ¿no? Entonces, pues sí es un grupo prostético. Ok. La que sigue. Gracias. Compañeros, bueno, a mí me tocó la pregunta 6, que dice, escribe el título del trabajo de investigación realizado por Ruiz Herrera y García en 1972 y publicado en el artículo que nos proporciona el profesor, redactar el objetivo general y de la investigación explicar el por qué se propuso este objetivo. Y bueno, el título es Regularización del asesinato de deshidrogenasa en Escherichia coli. Y el objetivo general que, bueno, yo pude determinar fue determinar la regulación de la síntesis de la enzima succinato deshidrogenasa debido a la actividad sobre las enzimas fumarate hidratasa y malato deshidrogenasa en las condiciones de cultivo, en este caso de Escherichia coli. Ok, y bueno, Ok, espérame. ¿Qué condiciones de cultivo hubo? ¿vamos? Las condiciones de cultivo. Es aerobia y anaerobia. Se varió la aerobiosis y la anaerobiosis, ¿segurísimo? Sí, bueno, es en el artículo
Sí, decía que se había llevado a cabo en condiciones aerobias y anaerobias. ¿Y fue lo único que se varió? No, también se varió lo que sería la molécula que les proporcionaba energía. Es decir, la fuente de energía, no la fuente de carbono, ¿no? Ah, Entonces, tu objetivo está bien, pero después, o sea, determinar la regulación de la síntesis de la enzima desuccinato deshidrogenasa, sí, pero tendrás que quitar todo lo demás. O sea, no es sobre las actividades de la fumarato hidratasa y malato deshidrogenasa, sino es gracias a lo que es la variación de la fuente de carbono, ¿no? La glucosa o el succinato, ¿no? O podría ser un poquito determinar el efecto de la glucosa y el succinato sobre la síntesis de la enzima succinato deshidrogenasa en Escherichia coli. ¿Sí? sí, profesor. Ok, ¿y por qué se lo propusieron? Ok. Ok, se lo propusieron con el fin o el objetivo de poder observar el comportamiento que tenía el microorganismo, que en este caso el estudiado fue Escherichia coli, en presencia de las dos moléculas, que era el succinato y la glucosa. Y ay, se me fue la palabra, pero en presencia de oxígeno y en ausencia del oxígeno. ¿Ok? Y bueno, también para poder ver el crecimiento que tenían en presencia de estas dos moléculas y para poder observar la actividad enzimática que se llevaba a cabo en estas dos fases, moléculas, perdón. Y Ok, bueno, y la finalidad, o sea, ¿de qué te servirá a ti como investigador, como persona que estudias a las bacterias, saber los mecanismos o saber por qué con glucosa succinato se altera la síntesis de las succinato deshidrogenasa? pues, bueno, yo así lo pensé. Pues me podría servir con la finalidad de poder, no sé, poder llevar a cabo este experimento en presencia de uno de los dos, ¿no? Succinato o glucosa, para ver cuál proporcionaba más nutrientes, por así decirlo, para su crecimiento, ¿no? O sea, la finalidad era, pues sí, pues determinar cuál eran como ay, se me va la palabra, profesor, perdón, pero como cuáles son las características que tiene el microorganismo para que pueda crecer, se podría decir. O metabolizar, ¿no? Fíjate que eso te habla mucho del metabolismo, ¿no? Si tú ves qué sucede con la síntesis de la enzima, entonces te habla del metabolismo de Escherichia coli y cómo se acomoda, cómo se acopla, ¿no? A lo que son diferentes situaciones, ¿no? Diferentes medios de cultivo, ¿no? Y Ok. bueno, Ajá. les iba como a platicar un poquito del experimento, ¿no? Y pues en este caso, como decía, se ocupó la glucosa y el succinato como principales fuentes de energía. En este caso, se hizo crecer un poco de las células de Escherichia coli. No sé cómo decirlo, en donde su principal fuente de energía era el succinato y otras donde su principal fuente de energía era la glucosa. Entonces, de ahí determinaron en el experimento poner las dos fuentes de energía para poder determinar cómo trabajaban cada uno. En este caso, leí que se había hecho una reacción, ¿cómo se dice? Bifásica. O sea que el microorganismo primero trabajó con la glucosa y después con el succinato. No recuerdo la palabra, era diáxico. Diáusica. ¿Para obtener una curva diáusica, en serio? ¿Seguro? Dice, sí, hubo un crecimiento diáxico. Diáusico. Diáxico, ok.
Y esto pasó porque las bacterias que fueron cultivadas con la glucosa no oxidaron al succinato, y las que fueron creadas con succinato principalmente, o bueno, al mismo tiempo tomaron la molécula de glucosa para poder generar su energía y después la de succinato. Y bueno, y aquí vimos que hubo mayor crecimiento en la gráfica en las bacterias que tenían el cultivo con succinato que las que tenían el cultivo con glucosa. ¿Te Ok. presentan gráficas de crecimiento? Sí, me presentan unas de crecimiento y otras de actividad enzimática. Bueno, esas no las puse porque, bueno, yo intuí que todos habían como dado una checada al artículo, ¿no? De todos modos, yo creo que ahorita se lo mando para que lo vean ya traducido. Sí, ahorita vamos a discutirlo con las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, pues eso sería, bueno, sería todo, profesor. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. Bueno, esta es la pregunta 7. ¿Sí me escuchó? Sí, Ok. ¿Qué cepa emplearon para realizar los ensayos y qué características tiene? Pues bueno, la cepa que se empleó para realizar estos ensayos es una cepa que es la de Escherichia coli, y pues las características de esta cepa, pues como ya sabemos, es un microorganismo anaerobo facultativo, es heterótrofo, y pues y que debía de tener una alta frecuencia de recombinación. Y pues bueno, para los métodos de cultivo, las condiciones de cultivos empleados y los diferentes tipos de células usados en los ensayos, pues bueno, el agar nutritivo pues se utilizó como medio de mantenimiento de la Escherichia coli, perdón, y pues mediante por el medio descrito por Schiffer y Strauss, sí se dice así, pues la Escherichia coli pues creció en un medio sintético. Después de esto, pues se añadieron 5 microgramos de tiamina sobre mililitro y un 1% de glucosa o 0.5% de succinato. Después se añadió 4% de caldo nutritivo, que fue el medio complejo, y las bacterias crecieron a 37 grados centígrados de 4 a 5 horas, y posteriormente fue rociado con 2 volúmenes de aire estéril de cultivo minuto. Y por último, pues para las condiciones anaerobias, fue rociado con una mezcla del 95% de nitrógeno más 5% de dióxido de carbono. ¿y los tipos de células? Los tipos de células usadas en los ensayos. Sí. Ay, sí, eso se me faltó. Ok, Y no me acuerdo muy bien, la verdad, profesor. no te preocupes. De la característica de la cepa, ¿cuál es la característica más importante de lo que tienes ahí? ¿Qué será lo más importante destacar? Si tú quieres que utilice al succinato y a la glucosa como fuentes de carbono, entonces, ¿qué será lo más importante destacar? ¿Es un microorganismo qué? Heterótrofo. En este caso sería quimio heterótrofo, ¿no? Es un Ajá. microorganismo quimio heterótrofo, y eso es súper importante, ¿no? Porque los autótrofos se comportan de una manera un tanto distinta y los fotoautótrofos muy distintos, ¿no? Porque sería una manera de responder muy distinta a lo que tiene Escherichia coli, ¿no? Entonces, por eso les preguntan cuáles son las características de Escherichia coli, ¿no?
Y además, pues también, si vas a variar condiciones de aerobiosis y de anaerobiosis, pues también tienes que tener un anaerobio facultativo. ¿Por qué añadir tiamina? Escherichia Pues coli, pues, otra vez pusieron coli con mayúscula. Coli es ay, minúscula. perdón. De aquí para el real, coli es minúscula, coli todas minúsculas. Y Escherichia y coli con itálicas. ¿Qué pasó? Ahora sí. Pues yo supongo que pues es necesaria para el crecimiento, ¿no? De la bacteria Ok, pues sí, es necesaria para el crecimiento, pero ¿cómo? ¿Dónde encuentras a la tiamina? en la vitamina B1. Ok, y en bioquímica, ¿dónde encuentras a la tiamina? De seguro en tus clases, ya sea. eh, ¿En qué enzima? Y de hecho lo vieron, ¿no? En varias cosas de fermentación. Varias reacciones de fermentación dependen de esta cosa. ¿O en qué enzima? Si no recuerdas así como... ¿No? ¿Te acuerdas de algo que empieza con pirofosfato? ¿De tiamina? También pirofosfato o el pirofosfato de tiamina. ¿Quién la utiliza? ¿Piruvato? Piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa requiere eso, ¿no? Y no es la única que lo necesita, sino también la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿no? El complejo multienzimático del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Obviamente es para metabolismo de carbohidratos necesitamos la tiamina, ¿no? Supongo que por eso lo suplementó con tiamina. Habría que preguntarle si realmente era la finalidad. Ok. Entonces, es importante lo que son ubicar los diferentes tipos de células usadas en los ensayos, pero pues ya lo vemos en cada ensayo. La palabra ensayo, ¿sí les queda claro? Cuando yo les digo diferentes tipos de ensayo. ¿Sí les queda claro a todos? ¿Sería como situación? ¿Sería como...? ¿Una prueba? Una prueba, muy bien, una prueba o una experimentación, un experimento. No te escuché bien, Sergio. Condiciones. O hacer un experimento con ciertas condiciones. Ensayo es más como un experimento, ¿no? Es un tipo de experimento en especial. ¿Ok? O como una prueba. La que sigue. Ok, es la pregunta 8 y dice, en los diferentes experimentos realizados usaron diversos materiales biológicos como células enteras, extractos celulares y membranas. Empleo un diagrama de flujo para que describas muy brevemente cómo obtuvieron los extractos celulares y las membranas. Explica por qué emplearon diferentes materiales biológicos. Bueno, aquí lo hice de este modo. Y las membranas son las que pueden estudiarse si se mantienen intactas y se pueden realizar los experimentos directamente con las partículas que se obtienen en la centrifugación y que en el caso de este experimento fue la succinato deshidrogenasa. En el caso de las células enteras, no se permite muy bien tener una buena interacción entre la glucosa porque no tiene una menor actividad y en el extracto celular, bueno, lo puse en gris porque es con la que se van a tener mejores resultados, lo resalté, es caso contrario al de la célula entera porque en este caso hay muchísima más actividad porque en lo que se obtiene está parte del citoplasma y ahí están las envolturas de la bacteria. Y, sí, en el artículo de Herrera y García que se nos mandaron, dice que estas se obtienen el extracto celular y las membranas
por medio de centrifugación se hizo un lavado con regulador de fosfato 0.05 molar con pH de 7.3. Y bueno, hay más cosas y dice que se fragmentaron a 10 kHz con un sistema especial y esto se hizo en repetición. Bueno, es un proceso más largo, pero fue esto básicamente. Ok, ¿cómo transporta glucosa Escherichia coli, Fernanda? ¿Cómo que? Sí, ¿cuál es el mecanismo que utiliza? ¿Difusión simple, difusión facilitada? Facilitada. Escherichia coli. Así como trata de recordarlo así, de Escherichia coli, glucosa, eso me suena, Simple. No, Perdón. ¿cómo va a ser difusión simple? Manches. Sistema, Glucosa es grande, es polar. ¿Qué pasó? se transporta por sistema PTS. Se transporta por PTS, sí. Y entonces, si se transporta por PTS, ¿crees tú que las células enteras no permiten una buena interacción con la glucosa? ¿O a qué te refieres con esto de que no hay una buena interacción? O sea, sí hay, pero no se da. O sea, no se da mucho, se da muy poquito, eso es a lo que me refiero. Es la que menor interacción va a tener. Es la que menor interacción va a tener con qué. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, no va a presentar tanta actividad como comparada a las demás. Va a ser la que menos presente. Ok, pregunta rápida. Si yo quiero que en el ensayo de respiración, ¿yo le puedo dar NAT reducido a la bacteria? Imagínate, compras NAT reducido. Se puede comprar, ¿eh? Puedes comprar NAT reducido. Tienes a la bacteria, a la célula entera. ¿Yo puedo hacer un ensayo de respiración con NAT reducido? ¿Con la bacteria entera? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque perdón, es que no sé explicarlo, profe. ¿Qué es lo primero que tienes que, así como recordaste, la glucosa se... Ajá. La glucosa se transporta por PTS, ¿no? Eso ya lo recordaste. El NAD reducido no se podría transportar, ¿eh? No se podría transportar, bueno, sí hay una manera de transportarlo, pero supongamos que no hay una manera de que entre a la célula, ¿no? O sea, si yo quiero detectar la actividad respiratoria con NAD reducido, no voy a poder con las células enteras. Yo creo que a eso te refieres con la interacción. Solo que ahí de la interacción tienes que ver, o sea, la glucosa obviamente interacciona súper bien con las células, pero no todo lo que le vas a dar puede generarte una buena interacción, ¿no? ¿Sí? Sí, porque si tienes a la célula entera, entonces tiene que haber mecanismos de transporte y luego las enzimas tienen sus sitios activos hacia el citosol. Lo que tú des pues, no va a poder entrar en contacto fácilmente. Y por eso o trabajas con membranas o trabajas con extractos. Ahí ya la célula está ponchada y ahí sí ya pueden interaccionar todo. Sí, tienes la idea, ¿no? Estás facilitando la interacción. Pero no me pongas ahí la glucosa, porque la glucosa así se transportó, ¿no? Sí. Sí. Ok, ¿sí les queda claro a todos los demás? Sí. Para que le entiendan el artículo es súper importante que esto les quede claro. Y ojo, con esto que ustedes entiendan, ya están entendiendo el próximo artículo, que es más o menos igual. ¿Sí? Entonces, si les queda claro esto, ya les va a quedar claro el próximo artículo. ¿Algo más, Fernanda? Ok, sí. Otra vez coli con C mayúscula. Hay que bajarles por cada coli que tengan con mayúscula.
¿Se ven dos gráficas o yo estoy alucinando? Es el ¿Se reflejo, escucha ¿no? bien? Porque no sé si es mi internet o... Ay, es que le pusieron en la ¿Pero cosa sí me esa escucha del bien? reflejo. Sí, Así te escuchamos, Sergio. Aunque sí, es que no sé si es mi internet que está medio trabado. Pero bueno, en esta pregunta nos dicen que, bueno, que con ayuda de la figura número 1 del artículo, pues explicamos qué experimento es y también que el título, bueno, sí, la descripción más bien de la gráfica, pues que la traduzcamos. Y pues básicamente aquí es la absorción del carbono 14, succinato en E. coli, qué tipo, bueno, en qué condiciones estuvieron o cuánto tiempo se incubó también. Y pues aquí la gráfica nos da tres situaciones. Una cuando se le añade succinato, otra cuando se le añade glucosa y una cuando simplemente se deja la E. coli pues crecer. El medio de incubación bueno, el tiempo de incubación fue de 4 horas y pues aquí está cómo va creciendo conforme al tiempo y con las diferentes situaciones. Como ya dije, es agregándole succinato, agregándole glucosa o simplemente dejándola crecer. El título de este experimento es la medición de la absorción de succinato. Y pues viendo la gráfica, pues hay dos conclusiones rápidas, que es que al agregar el succinato hay un poco más de crecimiento de la bacteria Escherichia coli, y al agregar glucosa, pues hay un crecimiento un poco menor al que si no se le agrega nada. Entonces, pues es eso, al agregar succinato ayuda a crecer más y también el succinato ayuda pues sí, a crecer a la bacteria. Y ok, pues si no se le espérame, agrega nada, pues va a tomar su crecimiento normal. espérame. Sí. Ya ahí tienes que el título del experimento, o como se llamaría el experimento, es la medición de la absorción del succinato. Estoy de acuerdo. La Ujú, absorción, transporte, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? ujú. Pero si el título del experimento o lo que le pondrías así, ¿cómo llamarías al experimento? Es la medición de absorción del succinato, ¿por qué me estás diciendo que hay más crecimiento? ¿Cómo reportas el crecimiento, Sergio? De lo que les enseñaron en micro, el Por, crecimiento, ¿cómo se ve o cómo se mide? por colonias, ya sea por O, conteo ajá, o por... ¿no? ¿Cómo era la otra? Creo que no me acuerdo por conteo, no me acuerdo de otra. ok, puedes tener UFCs por mililitro, claro. Ah, sí, Ok. UFC. Nada más, es la única manera. Ese es para más o menos ver qué tanto creció y pues para ver si creció nada más, pueden utilizarse inoculaciones, así nada más en un medio, pasa de aquí a acá, y sabes si creció en Ok, medio. para ver si crece, ¿no? Para ver si tiene lo necesario para crecer, ¿no? Ajá. Pero si tú quieres ver, si quieres medir realmente ya el crecimiento de una bacteria, ¿no hay alguna manera que lo puedas hacer sin hacer colonias? Bueno, sin ponerlo de las colonias y hacer cuenta viable y bla, bla, bla. Mm, no. Con el Por diluciones. espectrofotómetro. Ok, por diluciones es otra, pero no. Con el espectrofotómetro podrán medir el crecimiento de una bacteria. Pues sí, porque la concentración de las bacterias irá aumentando si creció. Y lo que hace Por, el espectrofotómetro pues es medir la concentración, en este caso la concentración sería el cúmulo de colonias. y por Ajá. absorbencia, ¿no? Por absorbencia, si tienen medio líquido, podrían ver la absorbencia, ¿no? A 600 nanómetros, que es densidad óptica. La densidad óptica también te mide crecimiento. Ahí está el CPM. ¿Qué son CPM? Ay, Dios, sí. ¿Colonias? No. No, cuentas por minuto, ¿no? Entonces tienes cuentas Ah, por minuto y entonces, fíjate que dice cuentas por minuto por 1.4 miligramos de células. O sea, de hecho, hasta ahí tienes estandarizada la cantidad de células. Si tienes estandarizada la cantidad de células, podrías tú hablar de crecimiento.
O sea, si tú ya sabes que donde estás haciendo el experimento, tiene 1.4 miligramos de células, ¿será crecimiento? No, entonces se estaría midiendo más bien la actividad de succinato, ¿no? La Estás esencia de midiendo, se le induce succinato, ajá, ¿sí, no? pero no estás midiendo, es que pues, fíjate, ¿no? Si así lo tienes claro porque dices la absorción del succinato, pero después ya me hablas de crecimiento, entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, sí se está absorbiendo esto. ¿Cómo ves la absorción del succinato, Sergio? Pues que si se le agrega más, bueno, si se le agrega succinato, pues hay más absorción. Si no se le agrega, pues hay una absorción normal, y si se le agrega glucosa, hay una absorción menos. Ok, Aunque ahí se ve perfectamente, ¿no? Si pues, tú ves en el eje Y, en las ordenadas, tienes cuentas por minuto. ¿Qué significa que sean cuentas por minuto, Sergio? cada minuto hay una absorción. Cuentas por minuto. Cuentas por minuto, Pues, cuentas por minuto. a cada minuto hay una lectura ¿De qué? de succinato, de Y- succinato, o de ok, la colonia en general. pero justamente así mides radiación. No sé si te acuerdas. ¿Viste Chernobyl? Sí, la serie, ¿Cómo ¿no? le hacían para ver si había radiación o no? Utilizaban un qué, un Geiger, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Y entonces te da como un ruidito. Ese ruidito más o menos son cuentas, ¿no? No es igual, pero más o menos es igual. Entonces, aquí, ¿qué es lo radiactivo? ¿Quién está radiactivo? El carbono 14, ¿no? ¿Qué está dónde? En la E. coli. Ah, porque lo absorbió, porque estaba en el succinato, ¿no? El succinato está marcado isotópicamente. ¿Sí lo ven todos? El succinato está marcado isotópicamente, es decir, el succinato es radiactivo. Y entonces yo hago crecer a Escherichia coli con succinato radiactivo. Y Escherichia coli, ¿qué va a hacer? Pues va a absorber al succinato radiactivo porque pues, es fuente de carbono. ¿Y luego qué hace Sergio? Para ver cuánta radiación hay, pues tienes que filtrar, ¿no? Lo dejas crecer, así como dices, 4 horas, Escherichia coli, filtras tu medio y empiezas a analizar las cuentas por minuto, es decir, qué tan radiactivo es Escherichia coli. ¿Sí? Sí, ¿Dónde sí. ves más absorción de succinato? Cuando se le agrega succinato. Cuando Escherichia coli creció en succinato, ¿no? Porque fíjense lo importante de seguir el tren del paper, de las investigaciones. Crezco Escherichia coli en succinato, saco Escherichia coli de ahí y luego hago el ensayo de transporte. Sí, este es un ensayo de transporte. Sí, sí. Ok. Sí, Ok, sí. crezco Escherichia coli en presencia de succinato y luego ya lo llevo al ensayo de transporte con la radiación, ¿no? Porque ella va a absorber la radiación. Y entonces veo cuánto se está quedando. ¿Dónde hay más transporte de succinato entonces? En las células que crecieron en presencia de succinato. ¿Dónde hay menos transporte de succinato? Cuando creció con glucosa. Cuando creció con glucosa. ¿Y ahora qué pasó con el medio complejo? Pues simplemente fue cómo se comporta en 4 horas, básicamente. Cómo absorbe el succinato en 4 horas. Porque no tiene ni succinato ni glucosa, simplemente es como la referencia de si se le agrega, bueno, si crece con succinato o si crece con glucosa. Es la referencia de qué pasa. ¿Ok? Es cómo se comportaría normalmente, ¿no? Ujú. Ok. Y entonces, ¿qué conclusión podrías emitir ahora? Bueno, que cuando crece con succinato hay una mayor absorción de succinato, y cuando crece en glucosa hay una menor absorción de succinato. Y pues Muy bien, muy diferente a lo que tienes ahí, ¿no? sí, sí, es que como que me confundí un poquito. Como no lo entendí en el artículo completo, pues me inventé lo que entendí. Ay, si no entienden, ¿qué hacen? Preguntas. No. Gracias.
Yo estuve esperando Watts y nadie me peló. No me pelen si quieren, pero ahí está el maestro Miguel y el maestro Miguel les contesta así. Yo no, yo me tardo. Entonces, me pueden preguntar al maestro Miguel y el maestro Miguel les hubiera explicado con todas las ganas y la amabilidad del mundo. ¿Ok? La sigue. ¿Sí les quedó claro a todos? Más o menos. Más o menos bien, más o menos más o más o menos menos. Menos. ¿En dónde te matoraste? Entonces, con base a esto, se demuestra que el transporte del succionato se ve afectado por el sustrato. Por la fuente de carbón. Ah, ok. Y esa conclusión es muy buena, ¿no? O sea, el transporte o la absorción de succinato, que no podemos hablar directamente de transporte, pero sí puedo hablar de la absorción de succinato, se afecta por la fuente de carbón. Puedo hablar de que hay una mayor absorción cuando las células crecen en succinato y hay una menor absorción cuando las células crecen en glucosa. Absorción, incorporación, ¿no? ¿Del succinato radiactivo? Del succinato radioactivo, claro, porque es el ensayo de transporte, ¿no? ¿Cómo le hago yo si tienen a la célula? Imagínense, ahí sí ocupen toda su imaginación. Imagínense a la célula comiendo el succinato. ¿Cómo le hicieron para ver el transporte con la levadura? Pues vieron cuánta glucosa les queda afuera, ¿no? Pero hay métodos muy fáciles para ver glucosa. Para ver succinato no son tan fáciles, ¿no? Entonces, un método súper fino y refinado de transporte es utilizando marcaje isotópico. Ya nadie lo hace, pero en su tiempo era pues, lo wow, ¿no? Lo que estaba de moda, ¿no? Utilizar el marcaje isotópico. ¿Sí, sí? Sí, profe, creo que ya un poco más. Claro. Ok, la que sigue. La pregunta es realizar un diagrama de flujo para que se pueda entender cómo se realizó el experimento para medir la actividad respiratoria. Bueno, realmente en el artículo no venía tan explícito el cómo medir esa actividad respiratoria, así que lo tuve que interpretar del cuestionario de preguntas, donde de un fuente de carbono medio, que ese caso sería el succinato de la glucosa, se va a hacer un lavado con una centrifugadora y de ahí se mide con un equipo específico que es el electrodo de oxígeno de Clark. Entonces, ya como yo entendí todo cómo funciona todo ese proceso, es como sabemos que el succinato no es una fuente de carbono tan buena como es la glucosa, obviamente para E. coli va a haber un tipo de preferencia y por lo que al agregarlo a ambos en un sustrato en un medio sintético, se va a producir un crecimiento diauxico, que ese es cuando va a preferir usar primero la glucosa, y ya cuando ese se le acabe, seguirá con el succinato. Entonces, ese efecto de la glucosa altera la respiración, bueno, la actividad de la respiración de las bacterias, porque al crecer las bacterias al ser cultivadas con la glucosa no oxidan el succinato. Una de las diferencias que hay entre más bien la diferencia que hay entre estas bacterias, las bacterias que se cultivan con succinato y con glucosa, se ve notoriamente en la actividad de la succinato deestrogenasa en los extractos de cada una de las bacterias. Ese tipo de, bacterias, antes de eso, hubo un experimento anterior a este, donde fue el de las envolturas bacterianas que se aislaron, que se oxidaron más bien, con el succinato y el NDH, pero no se oxidaron la glucosa. Y en la oxidación de la NDH por las envolturas con succinato y glucosa fue casi lo mismo, pero con la diferencia de que en el succinato se oxidó más rápido. Y como tal, finalmente, cómo funciona un electrodo de oxígeno de Clark es un método
pero métrico, que en este caso lo más actual que se tiene sería un oxímetro, que sirve para lo mismo, medir los niveles de oxígeno. Y eso se basa en la reducción de la molécula de oxígeno en su cátodo, que en ese aparatito tiene un cátodo de platino. Y el otro tiene un mano de plata con cloro. Entonces, se hace una reacción al meter este electrodo a donde se va a medir y se va a realizar una reacción para generar iones, que en ese caso, en la reacción del cátodo se va a dar como producto agua, y en la reacción del ánodo es donde se ganan 2 electrones. Y, Ok, espera, ahí te voy a detener. Sí me interesa cómo funciona el electrodo Clark, pero me interesa más que les quede claro el experimento. Entonces, Escherichia coli crece en presencia de glucosa y succinato al mismo tiempo. prefiere la glucosa. No. Si tú lo imaginaras, ¿no? Creciste, ¿cuántos matraces tendrías? Imagínate que tú vas a replicar el experimento. ¿Cuántos matraces prepararías? ¿Cuántos medios estás ocupando? 2. Un medio sintético y medio Y complejo, el complejo. ¿no? Entonces tienes medio sintético y medio complejo. Al medio sintético, a un medio sintético le adicionaste ¿qué? Glucosa. Y a otro medio sintético le adicionaste ¿qué? Succinato. Ok, entonces ¿cuántos matraces llevas ahí? 2. 2. Y otro agarraste y hiciste crecer Escherichia coli en medio complejo. Y en medio complejo no le pusiste nada. Ahí llevas 3 matraces. Y a otro le adicionaste glucosa y a otro le adicionaste succinato. ¿Cuántos matraces son? 5. Son 5 matraces, ¿no? Ahora, crece Escherichia coli. Ya que creció, ¿qué le haces después? Se hace un lavado para poder medirlo. Se hace un lavado y luego ya se pone en el electrodo Clark. Ok. ¿Y entonces qué se le da directamente? Ahora imagínate, tienes un tubo, no se hace en tubos, pero imagínate que lo puedes hacer en tubos. En el tubo ahí colocas a Escherichia coli, ahí pones tu electrodo Clark. ¿Qué le vas a adicionar ahora? Ya las células lavadas, ya que crecieron. Si ya tienes el electrodo Clark, ¿qué le vas a adicionar? Es el 2,6-dicloroindiofenol. Ok, ese es para la actividad específica, ¿no? Pero si tienes el electrodo Clark, ¿qué le vas a adicionar? Ve la tabla, Jared. Justamente en medio, ¿qué le vas a adicionar? La glucosa ya. O la glucosa se la adicionas, o la adicionas ¿qué? Succinato. O la adicionas succinato, ¿no? Entonces, fíjate, y fíjense todos qué bonito, ¿no? Porque ya demostró Ruiz Herrera que el succinato se puede absorber, es decir, que se puede transportar, y eso, y que afecta en todo, que crezca Escherichia coli en presencia de succinato. Y entonces yo, Ruiz Herrera, ya puedo plantear un procedimiento experimental en el cual tenga la célula entera y se vea cómo se mete el succinato y se oxida el succinato por la respiración. ¿Sí me siguen? Primero demuestro que se puede transportar y después ya puedo estudiar la respiración. ¿Sí? Sí. ¿Sí los demás? ¿Ya se fueron? Primero, ¿qué dijo, profe? Primero demuestra. Aquí estamos. Se cortó. En la figura 1 ya demostraron, ¿no? Lo que le estaba diciendo Sergio, ya se demostró que se transporta el succinato, que puede transportarse, que puede absorberse. Y entonces, como ya demostré que sí hay transporte y que el transporte es afectado por la fuente de carbono, entonces ya puedo ver lo que es la actividad respiratoria, ¿no? ¿Sí? Porque imagínense, si yo no demuestro que es transportado, pues entonces, ¿cómo le haces Escherichia coli para entrar en contacto con el succinato?
tiene que ser transportado primero. Y entonces ya demostré que se puede transportar el succinato y ahora ya puedo ver cómo respira, ¿no? Qué tan rápido respira. ¿Qué pueden ver de los resultados, Jared? ¿Qué puedes ver de los resultados? Solamente hubo en la de glucosa, cuando se le agrega glucosa, creció, bueno, hubo actividad de la respiratoria y en succinato no hubo nada. Cuando crece en succinato, no hubo nada, ¿no? No hubo respiración. Bueno, cuando crece en glucosa y le pones succinato, no hubo respiración. ¿Sí? ¿Sí lo siguen todos? Es que no También puedo hubo rayar. disminución en la actividad, ¿no? Claro, también hubo disminución en la actividad, ¿En pero el vamos primero a succinato? la actividad respiratoria. Primero quedémonos en la actividad respiratoria. Fíjense, tienen 6.9 microlitros de oxígeno por minuto por miligramo de proteína, ¿no? Esa es una actividad respiratoria específica, ¿no? Está consumiendo 6.9 microlitros de oxígeno por minuto por miligramo de proteína. Cuando crece en glucosa en el medio sintético y yo le doy glucosa. ¿Sí? Entonces ya tuve mis matracitos, lavé a las células y luego me los llevo a vasitos, ¿no? Imagínense 2 vasos de precipitado. Un vaso de precipitado va a tener las células, el electrodo de Clark y luego yo le pongo glucosa. En el momento en el que le pongo glucosa, mido la tasa respiratoria. ¿Eso sí les queda claro? Sí. Vasito 2, ¿Y lo último, profe? claro. ¿Qué repito? Lo último Lo que yo dije fue que ponen en un vasito las células crecidas en glucosa y luego ven qué tanto respiran, ¿no? Es decir, en un vasito ya aparte, ya no están en el medio de cultivo, ya crecieron. Ahora tienen células en el vasito y en este vasito los exponen a glucosa y le ponen el electrodo de Clark. Entonces ven su actividad respiratoria. ¿Sí? Okay. Sí, gracias. Eso les tiene que quedar así súper claro. Ese es vasito 1. Vasito 2, hago exactamente lo mismo, pero en vez de adicionarle yo glucosa, le voy a adicionar succinato. ¿Respiró? Contéstenme. ¿Respiró? Sí. Ah. ¿Cuánto tiene de microlitros de oxígeno por minuto por miligramo de proteína si yo le adiciono succinato a las células que crecieron en glucosa en el medio sintético? 0. Entonces, ¿respiró? No. No. Ahora yo lo comparo, ahora tengo que hacer otra comparación, ¿no? Tengo mis otros 2 matracitos, ¿no? Que crecieron, ¿no? Mi otro matracito que creció en el medio, la Escherichia coli creció en medio. Lavo las células y con esas células vuelvo a hacer lo mismo. Vasito con glucosa y vasito con succinato. ¿Qué pasó? Hubo respiración en ambas. Hubo respiración en ambas y ahora lo que así cambia bastante y drásticamente es que hay una respiración con succinato. Y entonces ya podemos contrastar, ¿no? La actividad específica de la succinato deshidrogenasa. Dividan 1.32 entre 0.17, rapidísimo, por favor. 1.32 entre 0.17, ¿cuánto es? 7.76. ¿Eso qué significa? ¿Aumentó cuántas veces la tasa respiratoria de succinato? ¿7 qué? 76. 76 veces, ¿no? El solo hecho de hacer que Escherichia coli creciera en presencia de succinato únicamente hace que aumente la actividad específica de la succinato deshidrogenasa 7 veces, 7.76 veces. ¿Eso qué significa? Que están estimulando la actividad de la succinato deshidrogenasa cuando crece en succinato. Y se ve reflejado en su actividad respiratoria. Ahora sí, compárame el medio complejo. Sería más baja, ¿no? ¿Sería más baja? ¿Podría ser más baja? Podría ser, ¿no? Podrían hacer la división. ¿Cuánto tendrían que dividir?
si comparamos actividades específicas, tendrán que dividir. El 0.39 entre 1.32. Ok, está solo comparando el medio complejo. El medio complejo adicionado de succinato o el medio complejo adicionado de glucosa. Sería 0.39 entre ¿cuánto? Entre 0.04. ¿Y cuánto te da? 9.75. 9.75. Y otra vez, ¿no? En el medio sintético aumenta 7 veces, en este medio aumenta 9 veces, ¿no? Y es así como, wow, ¿no? Si yo ya lo veo en el medio complejo, bueno, a la que no le adiciona absolutamente nada, pues tiene cierta actividad que es como si fuera la basal, ¿no? Ahora, comparen rapidísimamente la actividad específica de la succinato deshidrogenasa en el medio complejo sin ninguna fuente de carbono adicional. ¿Cuál es la actividad específica en el medio complejo al que no le adicionaron ni glucosa ni succinato? 2.1. Actividad específica de la succinato deshidrogenasa a la cual no le adicionaron nada. 0.12. 0.12. ¿Y por qué disminuye en presencia de glucosa? ¿Ya vieron que de 0.12 baja a 0.04? ¿Sí lo ven todos? Entonces, tener el medio complejo solito y luego adicionar a la glucosa está haciendo que baje la actividad específica de la succinato deshidrogenasa. ¿Ya vieron? Sí. ¿Qué está haciendo entonces? Al menos la glucosa disminuye la actividad específica de la succinato deshidrogenasa. Ok, la que sigue. Bueno, Ahí estaba lo que acabo de hacer. Bueno, en esta parte, pues primero nos pide analizar los resultados obtenidos al emplear el medio sintético y complejo mostrados en esta tabla. Y bueno, como lo dice el título, pues estamos observando el efecto de la fuente de carbono en la actividad respiratoria y la actividad de succinato deshidrogenasa. Como está ilustrado aquí, primero tenemos en medio glucosa. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, más o menos lo que yo entendí en lo que leí, es de que pues la glucosa inhibe la síntesis de succinato deshidrogenasa. Y bueno, pero cuando ambos se añaden, en la actividad respiratoria, respiratoria primero consume la glucosa y después el succinato deshidrogenasa. Bueno, como podemos ver en la primera parte, lo que está en azul, en la primera parte en medio con glucosa, tenemos 6.9 en glucosa y en succinato tenemos 0. Y bueno, lo que yo entendí es de que esto se debe precisamente, es porque la glucosa inhibe el complejo 2. Entonces, pues digamos que cuando se mide esta cadena que crece en glucosa, bueno, en medio en glucosa, por eso vemos que no hay actividad en succinato, porque la glucosa inhibe esa actividad del complejo ¿La 2. glucosa inhibe la actividad? Según lo que yo entendí, si la glucosa inhibe la actividad, o bueno, más bien no hay complejo 2, podría ser que no hubiera complejo 2, podría ser, ¿no? Si creció en glucosas que no hay complejo 2, ¿no? Es que, por ejemplo, en la parte de abajo, también tenemos en medio complejo, bueno, con glucosa, pues hay unas líneas que, por lo que entiendo, significa que no se creció en ese, bueno, bueno, más bien no se realizó esa parte, pero en succinato, podemos ver que de igual manera en glucosa, cuando hay glucosa, prácticamente la actividad es 0. Por eso en la última parte, donde dice actividad específica, vienen el punto de 0.17, 1.32, y donde hay glucosa, nuevamente se repite como ese parámetro, que no hay crecimiento. Entonces, bueno, por eso es que, o sea, en términos
Sí, o sea, en términos como de síntesis, la glucosa se podría decir que reprime la síntesis de Ah, ese complejo, o no hay enzima. la glucosa reprime, muy bien. Muy diferente hablar de inhibición. ¿Y qué es represión, Julio? Bueno, que precisamente no... o sea, o sea, que no lleva a cabo como o sea, bueno, que sí hay como una, es que no sé cómo explicarlo, como que no... mm, Lo que o sea, les como decía que, siempre que hacen las dictaduras. ¿Qué o sea, hacen como las que dictaduras? no permite, como que, es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, ahorita me puedo poner a criticar el gobierno de AMLO y no me pasa nada porque no hay una dictadura. Pero si yo me voy a Rusia y critico el gobierno de Putin, pues ya no vivo. Entonces, ¿qué hacen las dictaduras? Pues Reprimen. pone, ¿no? No sé si... Reprimen, justamente, no permiten la libertad de expresión. Sí, sí. Ujú. Es Entonces, decir, no dejan que todo hable. ¿Y dónde está la información guardada? En una célula, Julio. Julio, ¿qué hace que tú seas Julio? Como que, ¿qué aportaron tus papás para que tú seas Julio? pues, la genética, ¿no? Ajá, que es material genético, ¿cómo se llama? El DNA. Ok. Y de ahí tiene que salir la información, se tiene que expresar, ¿no? Y entonces cuando alguien reprime, ya no permite la expresión. ¿Sí lo sigues? Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces la glucosa sí es un represor, ¿no? Lo que sugiere es que la glucosa está evitando la síntesis, ¿no? ¿Sí lo ven todos? Entonces, es incorrecto usar el término inhibir en esta parte, bueno, en este caso. Bioquímicamente hablando, claro, Ah, ok, ok. porque Nada la más está. inhibición, Ajá, sí, ¿perdón? adelante. Ay, es que les iba a decir que, o sea, reprimir es que no permiten que nazcan esas proteínas, ¿vale? Inhibir es que ya están hechas las proteínas, pero pues les cerramos la boca. Bueno, no permitimos que tengan actividad, eso es inhibir. No Están las hechas, dejamos ser. están inhibidas, están ya hechas las proteínas y detenemos su actividad. Represiones que no vamos a permitir que nazcan, pero obviamente no es de que nazcan, sino no se permite desde el material genético que se produzca, que se dé en este caso la expresión, ¿no? Que se produzca el RNA mensajero, que después se dé el proceso de traducción por los ribosomas, pero no se permite el nacimiento de las proteínas, la producción, la síntesis, ¿sí? Eso sí les debe de quedar turbo claro de este curso, ¿eh? Que es inhibición y represión, ¿vale? Sí, ¿Sí? ok. Bueno, Entonces se podría decir también que hay un aumento de biosíntesis. Pero sería lo opuesto a la represión, ¿no? Si hay un aumento de la biosíntesis, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo opuesto de la represión? Inducción. Lo opuesto de la represión es la inducción. Entonces, Ok. ¿quién está induciendo aquí a la succinato deshidrogenasa, Julio? La glucosa. Ah, esa la reprime, ya lo habías dicho bien. Digo, ¿Quién la induce? el succinato. En succinato. Muy bien. ¿Y dónde se ve esa represión, Julio? ¿Dónde se ve así clarito esa represión? Si me pusiste atención, yo ya te di la respuesta hace ratito. Analiza la caja naranja, morada. Se Lo ve, morado, ahí del medio complejo, ajá, ¿dónde sí. se ve la represión? Ajá. Ah, ok. Perdón. Es que pensé que me tocaba toda la tabla, no leí bien. Ok, rápidamente la parte morada, ¿qué onda?
Ok, entonces en el medio complejo lo que tú viste es que hay una actividad ¿por qué? Porque hay algo más. ¿Qué puede haber en el medio complejo? ¿Podemos saber qué hay en un medio complejo, Andrés? No sabemos los componentes químicos, entonces ¿podría ser que haya succinato en el medio complejo? Podría ser que haya, claro, podría ser que haya succinato, ¿no? Y lo que te explique que haya actividad, ¿no? Una actividad que pues, aparentemente es más alta, ¿no? Cuando tú comparas, por ejemplo, el medio complejo, que no le adicionas nada, y le adicionas ya en la respiración, en la actividad respiratoria, le adicionas el succinato, 2.1 contra el 0 del sintético, pues ahí se ve, ¿no? Se ve bastante diferente. Ahí estarías comparando lo que es la caja azul con la caja morada. ¿Sí, sí? Si ves cómo cambia de 0 a 2.1, eso te habla de que hay algo que está favoreciendo, ¿no? La actividad de la succinato deshidrogenasa. Sin embargo, pues no, para comparar mejor nos quedamos o con el medio sintético o con el medio complejo. ¿Sí, sí? Que es donde se ve súper bien la represión. Nos faltaría la tabla 2. La tabla 2, bueno, la pregunta que sigue, ¿cuál es? A ver si en 5 minutos la podemos ver, ¿no? No, ya la gráfica. ¿Qué es la gráfica? ¿No me faltaba una tabla? No, falta. ¿No me falta una tabla? No, sí, ya después viene la gráfica. Déjame ver. No, pero ya la vemos entonces la próxima clase, ¿no? Sí, también aquí, chicos, chequen, están midiendo actividad, están midiendo cambios de algo, ¿no? Entonces, a ver, microlitros de oxígeno que se producen o que se consumen. ¿Qué se producen? Ah, no, que Como se plantas. ¿Que se qué? consumen. Si no es Juana Echanabra, que se consumen, pues están respirando oxígeno, ¿no? Por eso les digo al maestro, pues no es planta, ¿no? Las plantas sí producen oxígeno. Entonces, microlitros de oxígeno que se producen por minuto por miligramo de proteína, ¿no? En la actividad específica, ahí están viendo el cambio, en este caso, del coeficiente de extinción molar por minuto por miligramo de proteína, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta que es un cambio. Estamos viendo una variación por unidad de tiempo para poder tener, en este caso, estamos viendo una velocidad, ¿sí? Que tanto oxígeno se consume por minuto, que tanto está cambiando esta señal en espectrofotométrica por minuto, ¿vale? Entonces, es lo que quiero que se den cuenta. Se está midiendo velocidades, también referidas ahora a miligramo de proteína, y eso es importante porque ya de aquí estamos viendo qué tipo de actividades. Entonces, sí, no hay dudas en eso que estamos viendo ahorita cambios de algo. Ok. Y yo diría que en vez de absorción, en la primera gráfica del artículo, sería como consumo, ¿no? ¿Vale? O transporte, sí, o sea, como lo vieron, ¿no? Es una gráfica de transporte, lo que se vio hace ratito. Glucosa consumida, ¿sí? En este caso, succinato radiactivo consumido, ajá, ¿sí? Que es lo que están midiendo, ¿no? Se demuestra que hasta se incrementan por ahí los transportadores, ¿no? A medida que estén en el medio con succinato, pues también, ¿no? Como que se hace la célula más hábil para consumir el succinato. Eso quiere decir que también ahí hay algo con los transportadores, ¿no? También aumentaría a lo mejor la producción de estos. ¿Qué más? El comercial es, sí, bueno, ya terminando ahorita esto y para continuar la siguiente clase, es que ustedes, el viernes, perdón, van a llegar al cuarto para las 2 de la tarde, allá al casco de Santo Tomás, para que hagamos, bueno, si no sucede nada, imprevisto, para que hagamos la práctica, ¿vale? El miércoles hacemos lo del diagrama de flujo, lo explicamos, qué es lo que vamos a hacer, y el viernes de la siguiente semana, sí, al cuarto para las 2 de la tarde, tenemos que estar ahí en el departamento de microbiología, que es el edificio que está bajando el puente, ajá,
Así como van a entrar por la entrada principal de la escuela, del casco, van a llegar al puente, ajá, van a cruzarlo y bajando el puente, ahí se encuentra el edificio de microbiología. Nos vamos a ver en el piso, en el primer piso, entran a la planta baja y después suben la escalera, primer piso, y van a tratar de localizar en el pasillo el laboratorio 7 y 9. ¿Sí? Ahí nos van a ver que ya vamos a andar por allí para ingresar a la práctica. ¿Sí? ¿No hay dudas con respecto a eso? De lo que vamos a hacer el siguiente viernes. ¿Cuál laboratorio, profe? 7 y 9. ¿Vale? Está en el primer piso del departamento de microbiología. Profe, ¿cómo cuánto nos vamos a tardar? Nosotros nos tenemos que salir a más tardar a las 3:20, 3:30 de ahí, porque entra el 5UV1. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo rápido, ¿vale? A las 3, por eso les pedimos una hora antes de llegar para nosotros ocupar hora y media y que los compañeros del 5UV1 ocupen de 3:30 a 5 de la tarde, que también tienen el mismo horario, ¿sí? Entonces, pero nos tenemos que súper apresurar a hacer el ensayo, ahí vamos a ocupar los espectrofotómetros y todo, y no sé si tengan que ir a Zacatenco, pero sí hay que salirnos como a las 3:20, más o menos a más tardar, ya para que también, si van a entrar a limpiar, pues en esos 10 minutos entren a limpiar para que entren los compañeros del 5UV1. ¿Sí? ¿Tenemos que llevar algo, profe? ¿O solamente la bata? Su bata, su propipeta, ¿vale? Vamos a utilizar pipetas, ¿sí? Se ha publicado la lista de material. Papel parafil, plástico parafil, porque van a hacer, tienen que hacer la inmersión de las celdas. Les pedimos luego que lleven esas toallitas Lysol, ya están diciendo aquí marcas, desinfectantes, porque bueno, ahí luego también trabajan a veces de microbiología veterinaria, de microbiología, de bacteriología médica, entonces tienen que pues, sanitizar, ¿no? El lugar, y pues que lleven su cubrebocas, y si tienen un pelo larguísimo, por favor se lo amarran, aunque sea un laboratorio ahorita, nada más de puras cosas, no vamos a prender mecheros ni nada, pero pues no, más vale. Y creo que sería todo. Bueno, dónde anotar, su bitácora, ¿sí? De todas maneras, el miércoles les publicamos una lista, ¿no? De material que tienen que llevar. Sí. ¿No hay dudas con eso, muchachos? ¿Seguros? Y sí falta la pregunta 13, oigan. Después de la 12 sí sigue la 13, no la 16. Ah, con razón. Me hace falta una tabla. Pero eso ya la vemos la próxima clase. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, pues chicos, pues ya fue todo por el día de hoy. ¿Vale? Traten también de siempre ver qué están graficando, qué contra qué, porque crecimiento, ¿y yo de dónde? ¿Vale? Vean bien los ejes, qué es lo que están graficando. Ya de ahí va saliendo, ¿no? ¿Sí? Hagan las correcciones de las diapositivas y nos vemos el miércoles. Sí, profe, gracias. Gracias.